y bienvenidos a Coqueta Macramé. En el video de hoy vamos a aprender a hacer esta cortina que tengo por aquí atrás. Me encargaron de hacer una cortina para colocarla en una puerta, así que lo que decidí es, ¿por qué no grabar todo el proceso tanto de creación como de elaboración y de colocación de la cortina, incluyendo cómo medir la cantidad de cuerdas para que ni nos sobren ni nos falten hilos? Así que si quieres saber cómo hacer una cortina paso a paso, vamos a ver el video. Los puntos que yo voy a tomar en cuenta para diseñar mi cortina son los siguientes. Yo quiero que mi cortina tenga un diseño moderno, sea simple, tenga líneas rectas y sean simétricos. Esta cortina tendrá 90 centímetros de ancho por 1.85 de alto. Empezaré a dibujar para ver cómo quedará la distribución de las diferentes partes de la cortina. Para hacer las cortinas, sin importar el diseño que vayamos a hacer, siempre empezaremos con el nudo alondra, para que se puedan sujetar las cuerdas a la barra. Ahora he elegido hacer una cenefa utilizando nudos planos, será una cenefa de 15 centímetros de alto. Ahora dejaré una zona de 1 metro con 20 centímetros sin anudar, de esa manera se verán las cuerdas mucho más rectas. Y es muy importante dejar esta zona libre también porque será la zona de paso de las personas y así no molestará al momento de pasar. Y finalmente, a modo de detalle, haré unos nudos franciscanos, pero es muy importante que estos nudos estén dispuestos en línea recta, ya que quiero que la cortina tenga líneas rectas y simétricas. Es por eso que voy a ir intercalando los nudos, ya que en una cuerda voy a colocar nudos más arriba y en la otra cuerda voy a colocar los nudos un poco más abajo. De esta manera nos quedará así como en el diseño, que se verán las líneas rectas, pero no se nos juntarán todos los nudos, porque si no, al momento de que todos los nudos estén hechos, si colocamos un nudo aquí y otro nudo aquí, habrán muchísimos nudos y la cortina se nos verá muy recargada. Una vez que ya tenemos el diseño, ahora sí vamos a ver los materiales que necesitamos. Los materiales que necesitamos para hacer esta cortina son cuerda de algodón. Yo voy a utilizar cuerda de algodón de 5 milímetros, que es la que mejor me va para hacer cortinas porque es el tamaño perfecto, no es ni muy pequeña ni muy grande, puedes hacer los nudos y te quedan muy bien y muy estilizados. Y voy a utilizar en color crudo, ya que una de las demandas fue que querían el color crudo o el color típico del macramé. Y también voy a utilizar una barra de madera, ya que me pidieron que si podía hacerles con una barra de madera para que se vea mucho más natural y rústico. Una vez que ya tenemos dibujado el diseño y tenemos elegido los materiales, ahora sí vamos a la parte más importante, que es saber la cantidad de cuerdas que necesitamos para hacer esta cortina. Para saber la cantidad de cuerdas es fundamental saber qué nudos vamos a utilizar para hacer nuestra cortina. En mi caso yo ya hice el diseño, como ya vieron, entonces yo utilizaré 3 tipos de nudos diferentes. El primer nudo que utilizaré será el nudo alondra y ahora vamos a sacar las medidas para ver la cantidad de cuerda que necesitamos para hacer este nudo alondra. Para eso cogemos la barra que vamos a utilizar. En mi caso yo voy a coger esta barra pequeña para explicarles mucho mejor, pero tiene el mismo diámetro de la barra que voy a utilizar. Cogeré un pedazo de cuerda. Esta tiene que ser exactamente la misma cuerda que vamos a utilizar para hacer nuestra cortina. En mi caso esta es cuerda de 5 milímetros, como ya les dije. Haré el nudo alondra de esta manera. Listo, ya tenemos el nudo alondra, ahora lo cortaré. Desde aquí hacia abajo cortaré 1 centímetro, así. Listo. Mediré. Este nudo alondra me mide 1 centímetro, ¿sí? Entonces ya tenemos la medida del nudo alondra, que es de 1 centímetro. Ahora, la cantidad de cuerda que ocupa. Sacamos del palito, medimos esta cantidad de cuerda y nos da 20 centímetros. Entonces, para hacer un nudo alondra necesitaré 20 centímetros. Ahora vamos al siguiente nudo, que es el nudo plano o cuadrado. Cogemos cuerdas, en mi caso cuerda de algodón de 5 milímetros, 4 cuerdas y ahora vamos a hacer el nudo plano o cuadrado. Listo. Ya tenemos aquí este nudo, ahora lo que voy a hacer es cortar los sobrantes. Voy a cortar todas estas cuerdas que me sobran. Listo, tenemos ya aquí el nudito plano o cuadrado. Vamos a medir para ver cuánto mide este nudo. Este nudo nos mide 2 centímetros de ancho y 2 centímetros de alto. Ya tenemos esa medida. Ahora la cantidad de cuerda que ocupa. Para esto
vamos a deshacer el nudo. Y como vemos, aquí nos quedan 2 cuerdas largas y 2 cuerdas cortas. Estas cuerdas cortas no las necesitamos, las dejamos fuera. Ahora medimos las 2 cuerdas largas que nos miden 7.5 centímetros, ¿sí? Entonces la cantidad de cuerda que ocupa para hacer el nudo plano es de 7.5 centímetros. Ahora vamos a sacar cuántas filas necesitamos hacer de nudos planos o cuadrados, ¿sí? Entonces, para saber cuántas filas necesitamos, vamos a dividir 15, porque son los 15 centímetros que yo quiero que tenga mi cenefa, dividido para 4.5. ¿Y por qué 4.5? Porque son los 2 centímetros que me mide mi nudo, que lo saqué de aquí, más 2.5 centímetros que quiero que me quede de separación entre nudos. Entonces 2 más 2.5 son 4.5. Entonces si dividimos 15 para 4.5 nos da 3.3, que redondeándolos nos va a dar 4. Entonces tendremos que hacer 4 filas de nudos planos o cuadrados. Listo, ya tenemos la cantidad de filas. Ahora tenemos que saber cuánta cantidad de cuerda nos ocupa hacer 4 filas de nudos planos o cuadrados. Para esto lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a necesitar la medida de la cantidad de cuerda que ocupa el nudo plano o cuadrado, que en mi caso es 7.5 centímetros. A esta cantidad le vamos a sumar los 2.5 centímetros de separación entre nudo y nudo, que nos dará un total de 10. Y lo vamos a multiplicar por 4, que es la cantidad de filas, y nos dará 40 centímetros. Entonces, para hacer 4 filas de nudos planos o cuadrados necesitaremos 40 centímetros. Ahora necesitamos saber qué cantidad de cuerda necesitaremos para hacer el nudo franciscano. Y aquí ya tengo el nudo franciscano. Más adelante les explicaré cómo hacer este nudo, así que no se preocupen. Este nudo tiene un largo de 3 centímetros. Y ahora vamos a ver cuánta cantidad de cuerda ocupa. Para eso vamos a cortar los extremos, que son este de aquí y este de acá. Vamos a desatar y mediré cuánto ocupa. Este nudo me ocupa 22 centímetros. Entonces ya tenemos las dos medidas, cuánto me mide el nudo y la cantidad de cuerda. Ahora lo que necesito saber es la cantidad de cuerda que necesito para hacer mis nudos franciscanos por cada una de las cuerdas. Para esto lo que voy a hacer es ubicarme en solamente una cuerda. Entonces, en esta cuerda vamos a necesitar 2 nudos. Entonces voy a multiplicar 22 centímetros, que 22 centímetros lo sacamos de la cantidad de cuerda, recuerden. 22 centímetros por 2 me dará 44 centímetros. Y también voy a sumar las distancias entre los nudos, que necesito 2 distancias para hacer estos nudos. Entonces voy a multiplicar 8 por 2, que me dará 16. Y sumando estas dos cantidades me dan 60 centímetros. Entonces, para hacer una fila con 2 nudos franciscanos y una separación de 8 centímetros en cada uno de estos nudos, necesito 60 centímetros de cuerda. Y ya tengo todas las medidas que necesito para saber cuál es el largo de la cortina. Pero están por partes. Ahora vamos a juntar todas estas medidas para saber exactamente la cantidad que tenemos que cortar de cada una de las cuerdas. Entonces vamos a sumar la cantidad de cuerda que necesitamos para hacer el nudo alondra, 20 centímetros. La cantidad de cuerda que necesitamos para hacer el nudo, los 4 nudos planos, 40 centímetros. La cantidad de cuerda que necesitamos para hacer los 2 nudos franciscanos, 60 centímetros. Esto me dará 120 centímetros. A estos 120 centímetros le voy a sumar 20 centímetros más de estimación. Siempre se aumentan 20 o 30 centímetros a cualquier proyecto, porque al ser un proyecto hecho a mano jamás te quedará exactamente con la medida que tú dices. Siempre habrá un nudito que te ocupó más cuerda, otro que te ocupó menos cuerda, y así va esto porque, como ya sabemos, es un proyecto hecho a mano que cada nudo es distinto. Entonces por eso vamos a aumentar 20 centímetros. Entonces sumándole los 20 centímetros nos da 140 centímetros. A estos 140 centímetros le voy a sumar los 120 centímetros o el metro 20 que tenemos en esta zona de aquí que dejo libre, ¿sí? Que también es importantísimo sumarla. Entonces voy a hablar en metros ahora. 1 metro con 40 centímetros más 1 metro con 20 centímetros nos dará 2 metros con 60 centímetros. Listo.
Ahora, a estos 2 metros con 60 centímetros, lo que tenemos que hacer es multiplicarlo por 2. ¿Por qué? Voy a utilizar el nudo alondra para sujetar las cuerdas a la barra y cuando se hace nudo alondra siempre se parten las cuerdas. Entonces, 2.6 metros por 2 nos dan 5.20 metros. Entonces, cada una de nuestras cuerdas nos medirán 5.20 metros. Y ahora tenemos que saber cuántas cuerdas corto de 5.20 metros. Pues, mi barra me mide 92 centímetros. A estos 92, como ya sé que mi nudo alondra me mide 1 centímetro y quiero dejar una separación entre nudo y nudo de 1 centímetro, entonces a estos 92 lo voy a dividir para 2. 92 dividido para 2 me da 46. Entonces necesitaré 46 cuerdas. Entonces, como conclusión de esto, necesitaré 46 cuerdas de 5 metros con 20 centímetros. Pues esos son todos los cálculos que yo hice para sacar la cantidad de cuerda para hacer mi cortina. Para elaborar esta cortina, lo primero que tengo que hacer es cortar las cuerdas. Pero antes de cortar todas las cuerdas que necesito, voy a cortar solamente una pequeña cantidad de cuerdas que será el fragmento o patrón que va a seguir la secuencia para generar toda mi cortina. Entonces, para esto solamente cortaremos 8 cuerdas, en lugar de cortar las 46. Porque si cortamos 8 cuerdas y resulta que la medida no es correcta, pues solamente repondremos 8 cuerdas y no todas las cuerdas, porque imagínense que cortamos 46 cuerdas, hacemos nuestra cenefa y resulta que nos faltó o nos sobró muchísima cuerda. Eso no nos gustaría para nada. Entonces es por eso que yo primero hago el patrón, para comprobar exactamente qué es la cantidad de cuerdas que necesito. Una vez que ya compruebo, pues ya veo que sí, efectivamente me salió esa cantidad de cuerdas y continúo cortando todas las cuerdas. Sí, así que vamos a hacer ese patrón. Vamos a empezar a hacer el patrón para eso. Colocamos 8 cuerdas en la barra utilizando el nudo alondra. Entonces yo voy a colocar la cuerda de esta manera, así. Pasamos el bucle por detrás, pasamos estas cuerdas por aquí, a través del bucle. Y listo, estiramos hacia arriba y ya tenemos el nudo alondra. De esta manera. Y ahora lo que vamos a hacer es colocar cada uno de los nudos alondra con una distancia de 1 centímetro, ¿sí? Es decir, que de aquí a acá vamos a tener 1 centímetro. Y listo, ya tenemos las cuerdas colocadas con el nudo alondra. Ahora vamos a hacer los nudos planos o cuadrados. Para esto lo que vamos a hacer es coger 4 cuerdas, ¿sí? Y vamos a empezar con el nudo plano. Cogemos esta cuerda y hacemos así, formamos un 4, de esta manera. Y esta cuerda de aquí, pasamos por detrás, así. Y la sacamos por acá. Listo. Ahora, lo que voy a hacer para que me quede exactamente la misma distancia entre nudos es utilizar una tablita, ¿sí? Es un cartón que me mide 2.5 centímetros de ancho. Entonces voy a colocar el cartón aquí y lo voy a subir. Entonces ahí sé que me va a medir 2.5 centímetros. Apretamos bien, ¿sí? Y ahí. Y volvemos a hacer la otra mitad del nudo plano. Es así. Pasamos por aquí. Y recuerden que si no saben hacer el nudo plano o el nudo alondra, tengo un video que les dejo por aquí arriba para que lo vayan a ver, donde explico paso a paso, ¿sí? Aunque aquí también les estoy explicando, pero ahí les explico muchísimo mejor. Listo, ya tenemos el primer nudo. Ahora vamos a hacer el siguiente nudo. Cogemos otra vez 4 cuerdas y volvemos a hacer otro nudo plano. Lo mismo hacemos con todas las cuerdas siguientes. Es decir, nos van a salir aquí otro nudo, acá otro nudo y acá otro nudo, para hacer una fila de 4 nudos en total. Y así ya tenemos, miren, los 4 nudos. Ahora vamos a seguir formando la red. Para formar una red de nudos planos, siempre lo que tenemos que hacer es coger 2 cuerdas internas de un nudo y 2 cuerdas internas del otro nudo, ¿sí? Con estas 4 cuerdas vamos otra vez a hacer otro nudo plano.
listo, ya tenemos aquí este nudo. Ahora hacemos lo mismo con el resto de cuerdas. Vamos cogiendo 2 cuerdas siguientes y volvemos a hacer otro nudo, y lo mismo hacemos con estas 2 cuerdas de acá y otro nudo más. Listo, ya tenemos la segunda fila con los 3 nudos. Ahora vamos a hacer la tercera fila. Para esto, otra vez volvemos a coger 2 cuerdas internas de un nudo y las 2 cuerdas internas del otro nudo, ¿sí? Dejando de lado estas cuerdas. Estas luego ya las vamos a ir atando, pero ahora vamos, como hacemos el patrón, cogemos estas 2 cuerdas de acá y estas cuerdas de acá, ¿sí? Aquí vamos a hacer 2 nudos más. Y listo, ya tenemos estos 2 nudos de aquí. Finalmente cogemos las 4 cuerdas de aquí y volvemos a hacer el último nudo. Y ya tenemos listo el patrón. Como ves, ya tenemos las 4 filas, entonces ya tenemos este patrón hecho, ya sabemos la cantidad de cuerda que necesitamos para hacer esta zona de aquí. Ahora lo que yo voy a hacer es medir desde aquí hacia abajo 1 metro con 20 centímetros. Y me dará aquí. Aquí ya llego al 1,20 m, desde ahí arriba hacia acá abajo. Entonces, desde 1,20 m hacia acá abajo, toda esta cuerda me servirá para hacer nudos franciscanos. Para hacer el nudo franciscano les explicaré en la mesa para que se entienda mucho mejor. Para hacer este nudo, cogemos la cuerda, la subimos así. Y ahora pasamos una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas, 5 vueltas. Listo. Ahora metemos esta parte de aquí por aquí y estiramos así. Y ya nos queda este nudito. Y así es como me quedaron los nudos franciscanos. Yo ya hice las 16 cuerdas. En total me sobraron 20 centímetros desde el último nudo franciscano hacia abajo, así que son los 20 centímetros que dije que me iban a sobrar para luego cortar esa parte in situ. Una vez que ya esté en el lugar, mido perfectamente y voy cortando los sobrantes. Así que ahora vamos a cortar el resto de cuerdas con la medida que dijimos, porque sí que nos salió. Y ya coloqué aquí todas mis cuerdas separadas a 1 centímetro cada una de ellas para que se pueda ver la barra de madera. Y aquí coloqué el patrón que hice. Entonces, con base a este patrón voy a continuar haciendo la cortina. Para esto, para hacer el primer nudo, cogeremos estas 2 cuerdas de aquí, ¿sí? Las 2 cuerdas del extremo, y empezaremos a hacer el nudo plano o cuadrado. Listo, ya tengo este nudo, entonces ya tengo esta franja de aquí, entonces ya tengo esta franja de aquí, donde ya es el inicio de mi cenefa. Ahora voy a hacer el siguiente nudo, que es este de aquí. Coger estas 2 cuerdas internas de aquí y estas 2 cuerdas internas de acá. Y ahí ya voy formando la cenefa. Y listo, ya tengo esta franja de aquí hecha. Ahora hay que continuar con toda esta franja de acá. Para esto lo que voy a hacer es la primera fila, ¿sí? Voy a ir haciendo por filas para que sea mucho más fácil. Entonces voy a coger 4 cuerdas siguientes y haré otro nudo plano, y así con todas las cuerdas que tenemos hacia acá. Voy cogiendo 4 cuerdas y haciendo nudos, y así hasta completar la fila hasta llegar al final. Y así es como ya tenemos la primera fila hecha. Ahora vamos a hacer la segunda fila. Para esto es muy sencillo. Como ven, siempre vamos a coger las cuerdas internas de los nudos. Entonces vamos a coger estas 2 cuerdas de aquí y estas 2 cuerdas de acá y hacemos el siguiente nudo, y así hacemos con toda la fila. Cogemos 2 cuerdas más de acá y 2 de acá y el otro nudo, y así con toda la fila hasta hacer la segunda fila. Y ya tenemos la segunda fila, miren ya cómo nos quedó. Ahora vamos por la tercera fila, que hacemos otra vez exactamente lo mismo. Cogemos 2 cuerdas de este lado y 2 cuerdas de acá, ¿sí? Estas 2 cuerdas de aquí, estas 2 de acá, y volvemos a hacer otro nudo y hacemos lo mismo con todas las cuerdas. Y así vamos a hacer ya la tercera fila. Ya completé la tercera fila, ahora vamos por la última fila, que es la cuarta. Entonces para esto cogemos estas 2 cuerdas de aquí, estas 2 de acá y otro nudo plano aquí. Hacemos lo mismo con estas 2 de acá y aquí otro nudo, y así con todas las cuerdas hasta llegar al final. Y así ya completaremos las 4 filas de nuestra cenefa. Y ya tengo la última fila hecha, ¿sí? Ya tengo la cenefa hecha, ya están las 4 filas. Ahora lo que nos queda es medir desde aquí hacia abajo 1,20 m, dejar libre, y luego lo que sigue hacia abajo hacer nudos franciscanos, que ya les expliqué hacer. Así que ahora haré esos nudos franciscanos.
Ahora cortaré los sobrantes justo al ras del suelo. Y haré un nudo simple para que no se me deshilachen las cuerdas. Espero que te haya gustado muchísimo el paso a paso de cómo hacer esta cortina y hayas visto todos los truquitos que yo utilizo para que la cortina me quede perfecta. Y recuerda que si no estás suscrito aún puedes hacerlo en este botoncito de por aquí para que estés enterado de todos los videos en macramé que vaya subiendo. Y si quieres saber más videos de Coqueta Macramé, te dejo este de por acá, que es uno de los mejores videos que tengo, que te aseguro que te van a gustar muchísimo. Así que a ver este video.